Antes que nada, muchas gracias por la invitación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un honor poder compartir con ustedes un par de láminas en relación con la visión que tenemos en relación con el tema de derechos humanos. Y además también es un honor compartir la mesa con un amigo, Víctor Abramovich, que hemos compartido muchas mesas y realmente es un honor contar con su presencia y también oírlo a continuación. Lo que voy a hacer, voy a tratar de sintetizar un poco en algunas láminas, un poco cuál es la visión, cómo vemos la situación de la región, porque simplemente la oficina regional cubre la región de América del Sur, algunos países, 7 países de América del Sur, por lo tanto me voy a concentrar específicamente en ese aspecto, pero también voy a tratar de basarme en la presentación en algunas láminas que me parecieron muy interesantes en una presentación que hicimos conjuntamente hace un par de semanas atrás en Santiago de Chile, donde está ubicada nuestra oficina regional, dicho de paso, y nos presentaron una visión bastante interesante desde el punto de vista económico, de cómo está situada la región desde el punto de vista económico, que me parece interesante compartirla con ustedes, porque el mundo económico también afecta el tema de derechos humanos. Y muchas veces, cuando nosotros analizamos la situación de derechos humanos, a veces nos concentramos en algunos aspectos vitales, importantísimos, pero si tenemos una visión más integral, tal vez podemos entender por qué estamos situados, dónde estamos situados y cuáles son también los retos que podemos enfrentar. Y eso es un poco, viene de una visión que hemos nosotros visto cuando se dio todo lo que fue la primavera árabe. Usted se acuerda muy bien, todos esos movimientos de la sociedad reclamando por derechos, en el cual nos descolocó completamente. O sea, nosotros como sistema, como Naciones Unidas, mirábamos una realidad con una visión, con unos lentes. Muchas veces nos olvidamos de analizar la cuestión mucho más amplia. Voy a tratar de hacer eso justamente por insertar el tema de derechos humanos también en una visión un poco más amplia que creo que es interesante. Y me voy a ayudar con las dos láminas porque esta la tengo que mover de este lado y esta la tengo que mover de este otro lado. Muy bien. En primer lugar, el contexto que vive la región es un contexto que en su momento ha permitido grandes avances en materia de realización de derechos. Y eso es importante señalarlo. Ha vivido un momento económico sumamente importante que ha permitido a los gobiernos a profundizar planes sociales, o sea, una visión más social en relación con la responsabilidad que se asume por parte del Estado, que ha permitido realmente reducir, y vimos en la región grandes progresos en reducción de niveles de pobreza. El contexto económico ha sido también favorecido, o sea, era favorable en su momento determinado. Vivimos una época de aproximadamente unos 15 años, un poquito más tal vez, de una bonanza económica en la región. Y eso también hay que reconocerlo, después habrá que analizar si esa bonanza económica realmente ha permitido anclar realmente todos aquellos procesos sociales que se han avanzado y también si eso es sostenible o no sostenible en lo que vamos a ver a continuación. También la región está cambiando también su fisonomía, es una región que está empezando a envejecer y esos son de elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Vemos en otras realidades como Europa también está en fase ya, hoy lo estábamos compartiendo en una mesa, evidentemente Europa se decía del viejo continente, pero ya está viejo. Y entonces eso representa también muchos retos, no solamente en materia de derechos humanos, pero también de convivencia y de reestructuración de una sociedad. Otro evento muy importante en la región ha sido la explosión de alguna manera positiva de cierto reconocimiento, aunque falta mucho, del rol de la mujer. Se ha abierto más espacio de acceso y eso ha permitido también, digamos, mejorar muchas veces propias economías familiares en las cuales dependían en otro momento exclusivamente de los aportes principalmente de los hombres. Y finalmente, hubo políticas activas en materia del ámbito social y del trabajo que permitieron realmente ese tipo de avances en la región. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Lamentablemente,
tenemos una situación que los últimos datos económicos advierten que hay un freno. Ya la evolución que estamos viendo está parando. Cambia el escenario económico y esto va a tener implicaciones duras y complejas también en el ámbito de derechos humanos. La economía mundial ha mostrado una tendencia a la baja y lo vamos a ver en unas láminas que, repito, me parecieron interesantes en su momento cuando la presentaron, por eso la quiero compartir con ustedes. Las materias primas, el grande motorcito del mundo que era en su momento China, ha restringido sus consumos, ha restringido sus importaciones y eso ha afectado esta región particularmente porque es una región atada, ligada a la materia prima. Y eso, cualquier impacto en relación con la materia prima va a tener un impacto fuertísimo en la riqueza que puede acumular este país o esta región, etc. Y estamos viendo situaciones muy fuertes de inflaciones, hasta casos de esta inflación, como el caso de Venezuela. La caída del precio del petróleo ha sido devastador para la mayoría de los países y de la elaboración de presupuestos, en los cuales muchos presupuestos se basaron en un precio de petróleo que lamentablemente ese precio, al no ser el que se calculó, implica también restricciones y revisiones presupuestarias en materia de crecimientos de los propios países. En esta lámina que quiero compartir, que es una de la fuente de la CEPAL, en esa reunión que nosotros hicimos, fue una reunión en donde nos reunimos para abordar el tema de derechos humanos y empresas. Entonces le habíamos pedido a los colegas de la CEPAL, en este caso estuvo Alicia Barça con una excelente presentación, por eso me impactó mucho estas láminas que me gusta compartir con ustedes. No muestra exactamente cómo ha venido el crecimiento de la desaceleración económica. Y si uno se fija en este primer gráfico donde vemos la balanza en rojo y en verde, cómo ha caído a partir del 2009, que ha sido el gran golpe, y cómo, a pesar de haberse levantado por 2 años, sigue en caída. Entonces, los escenarios, además, en las láminas, en la figura al lado, donde vemos cómo la tasa de cómo es la variación del PIB en la región, vemos realmente unas situaciones, excepto Panamá y República Dominicana, que son la proyección de crecimiento para este año 2016. Si nos fijamos en cómo va a ser en la región, tenemos un negativo en la región de América del Sur de menos 0,8%. Como región en su conjunto hay países, lamentablemente, que van a tener mucho menos, como en el caso de Venezuela y Brasil, que hay ya repercusión negativa, y esto va a tener impacto fuerte en cualquier tipo de política pública que se quiera adoptar para mejorar ciertas situaciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales, etc. Y eso ha tenido y va a tener un impacto fuertísimo en la reducción de la pobreza. Nosotros hemos visto que hubo momentos donde hubo una caída importante en materia de la pobreza, como les decía antes, con políticas sociales que se habían impulsado, pero esto con esta lámina se muestra que hubo un estancamiento a partir prácticamente de 2010-2011. No pudimos avanzar más en bajar la pobreza. Entonces, eso tenía que habernos llamado la atención porque teníamos que haber pensado, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos reducir aún más la pobreza en la región? Entonces, no es, a pesar de haber tenido un incremento de bonanza económica, las políticas que se han implementado han permitido reducir la pobreza hasta ciertos niveles, pero después se ha estancado. Y esta lámina es muy clara y muy evidente en los cuales cómo estamos, y también demuestra en la parte esta verde, calculando el coeficiente Gini, que cuando uno dice que esta es una de las regiones más desiguales, efectivamente es, comparada también con regiones de África, de Asia, etc. Entonces, las riquezas se han concentrado en pocas manos, no se ha beneficiado ese crecimiento económico, esa bonanza en su momento determinado, y ha implicado que en este momento donde estamos enfrentando un cambio de economía, de una restricción, evidentemente podemos sufrir de alguna manera una reversión de todo lo que se ha logrado en este momento. O sea, el peligro, digamos, de alguna manera está ahí. En la próxima lámina que vamos a ver ahora, sí es importante señalar quién es el que se ha beneficiado de toda esta bonanza. Y hay 2 líneas, la verde, donde hay una caída
en relación con el beneficio que ha producido toda esta bonanza, y donde sí hubo un aumento de personas que se han enriquecido, donde las 62 personas más ricas del mundo siguen creciendo, mientras que el 50% de pobreza cae más todavía. Entonces, las desigualdades siguen vigentes, no se ha atacado ese tema en este periodo, y nos estamos enfrentando en un momento en el cual va a ser aún más difícil atacar esa diferencia y esas desigualdades que la región están afectando realmente muchísimo. Esta nos muestra también cuál ha sido el sector financiero, es el sector de la línea roja, que ha crecido en relación con todo. O sea, la concentración de la riqueza no se ha transformado en programas, no ha beneficiado al Estado, no ha beneficiado sectores sociales, ha beneficiado el sector financiero. Hay mucha liquidez en la región, pero esa liquidez está en los bancos, en el sector financiero, y no se está invirtiendo. Este financiamiento no está llegando justamente a un momento complicado de bonanza en su momento, pero ahora más aún, donde se tiene que aplicar políticas anticíclicas en relación con mayor exposición de parte de los estados para hacer frente a una situación de crisis económica como hemos visto en el pasado, en la cual algunos países que han invertido en mayores acciones sociales, en inversiones, han permitido superar, digamos, esta panorama que nos estamos veniendo enfrente. Pero un tema importante es qué hacer con ese volumen de activos tan importante que tiene el sector financiero. Ese es un dato importante, que se necesitan recursos, pero esa es una de las regiones que lo hace mal, recauda poco, y uno ve un poco los porcentajes entre los países de la OCDE, que es el primer, este de aquí, es bastante equilibrado en relación con la recaudación, mientras que la región de América Latina, ahí que está casi al final, esta de aquí, como ustedes van a ver, es una de las regiones que está recaudando poco, y eso va a tener implicaciones fuertes. O sea, si queremos un Estado social, si queremos un Estado que aplique políticas públicas, que beneficie y garantice derechos, que implican inversiones. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Chile, por ejemplo, con la reforma educativa, necesita recursos. Y esos recursos el Estado lo tiene que producir y tiene que recaudar. Una reforma en el ámbito de salud, prestar la salud y ampliar la cobertura, cuesta, y el Estado tiene que recaudar. Esta es una región que típicamente no recauda lo suficiente, y ese es un tema de política económica, que es importante que se aborden. Otro tema importante es la diferencia en relación con patentes, y eso marca una gran diferencia en relación con países que están invirtiendo en educación. Hablamos mucho de revolución tecnológica, de informática, de la gran revolución que tiene de invenciones, pero en la región lamentablemente no está compitiendo. Fíjese cómo China, eso es un porcentaje de la patente a nivel mundial, del 1% de la patente en el 1999, ha llegado al 2012 al 27% de la patente son de propiedad de China, sin manejar Corea, que del 2.6 llegó al 8, pero América Latina ha quedado estancado y está en disminución. Eso quiere decir que no se está invirtiendo en la educación, no se está invirtiendo en la nueva tecnología, y eso es grave, porque el mundo de mañana va a estar manejado por quien maneja la tecnología. Con un chip se va a comprar miles de toneladas de trigo, con un chip. Entonces, si seguimos pensando que la matriz económica de esta región tiene que ser simplemente producir materia prima y no renovarla, no darle valor agregado, vamos a tener evidentemente, dificultades muy serias. Estos datos son interesantes porque muchas veces no lo miramos, pero ahora lo vamos a mirar también en relación con el tema de derechos humanos, que sí es importante.
como este panorama mundial se une también a un panorama no solamente económico, pero también político. Estamos viviendo en un momento donde hay un cambio político en la región. Y lo estamos viendo en los países que han pasado recientemente por procesos electorales y por los nuevos que están pasando ahora por procesos electorales y por situaciones normales de los cambios puntuales que se dan en cada democracia. De todas maneras, lo que se está viendo también, este cambio es de un modelo a otro modelo, es cada vez más visible, y esto también va a verse implicado en relación con el escenario económico que uno se está enfrentando. Entonces, la aplicación de un modelo más liberal vis-a-vis un modelo más dirigido a políticas sociales está en discusión, y estaremos viendo también grandes oscilaciones en ese sentido. Hay un tema de fragilidad institucional. También hay un momento en que estamos viviendo en la región de desconfianza absoluta, de grandes niveles de impunidad, de corrupción. O sea, basta ver los países en los cuales nos movemos. El tema de la corrupción es un tema que está socavando muchísimo de la propia estabilidad y de la credibilidad institucional, que eso también va a tener un impacto en un marco más amplio, tanto económico como político. Y estamos viendo una región en la cual va a haber un aumento cada vez más de tensión social. Lo hemos visto apenitas en un momento determinado a partir de 2011 con manifestaciones de reclamo por derechos. Lo estamos viendo hoy día también. O sea, en manifestaciones, no solamente de manifestaciones políticas, pero también elementos interesantes como por ejemplo las manifestaciones de estudiantes en el 2011 reclamando derechos. Es un momento interesante donde la población sale reclamando un espacio y sale reclamando derechos que le corresponde. El aumento de los transportes en Sao Paulo, también hay una movilización en relación a reclamar derechos. O sea, nos han llevado a un nivel, nos sacaron de la pobreza, nos metieron en el sector medio alto algunos. ¿Y dónde está el Estado? ¿Qué nos prometieron? ¿Dónde está la capacidad del Estado para absorber toda esa masa de personas que se encuentran y dice, bueno, ¿dónde está el derecho a la educación? ¿Dónde está el derecho a la salud? ¿A una vivienda? O sea, ¿cuál es el modelo que me tiene que dar el Estado? Entonces, hay un problema fuerte en relación con la propia capacidad institucional del Estado, que si lo vemos relacionado con el tema de corrupción, evidentemente, y de impunidad, está siendo, digamos, agujero fuerte en la propia entendimiento de lo que es un Estado de Derecho y cómo en un Estado de Derecho es un Estado garante de los derechos de todas las personas. ¿Cuáles son los principales temas que nosotros vemos en la región? En primer lugar, el tema de seguridad y violencia. Ese es un tema que cruza toda la región. No hay región en el mundo donde el tema de seguridad y violencia no es presente. Muchos de los temas, esto está vinculado también a digamos, a ciertos déficits democráticos que no se pudieron abordar durante la transición democrática. Yo lo quiero llamar así. O sea, hay reminiscencias de concepciones, de culturas, de doctrinas, especialmente en el ámbito de la seguridad, que no se han beneficiado de haber vivido un amplio tiempo de democracia esta región. O sea, siguieron ancladas situaciones de seguridad del Estado. O sea, la mayor parte de las fuerzas policiales no se han transformado ni se han democratizado. Y esto lo vemos en las manifestaciones de campesinas, lo vemos en las manifestaciones indígenas, la vemos en los conflictos medioambientales, donde cuando opera la fuerza policial, lamentablemente opera con concepciones autoritarias, con concepciones represivas, lo cual no está beneficiando realmente un mejor ambiente de diálogo y de solidaridad y muchas veces de entendimiento de las problemáticas. Impunidad y corrupción es lo que decía antes. La región lamentablemente tiene alto índice de impunidad y esto está ligado también a situaciones en relación con
la capacidad del sistema judicial de hacer frente a la grande demanda que la ciudadanía tiene en relación con buscar justicia. El acceso a la justicia es complejo, es difícil, sigue siendo complejo acercarse a un tribunal, a un juez, por todos los vericuetos, dificultades que hay para acceder y reclamar derechos, y principalmente porque la mayor parte de las situaciones que nosotros vemos en materia de derechos humanos hay una clara evidencia de impunidad en relación con muchas situaciones de violación de derechos humanos que sigue marcando muy mal el récord de materia de derechos humanos. Todo lo que es derechos económicos, sociales y culturales. Es una región que ha superado, por suerte, graves situaciones de violación de derechos humanos. No podemos decir que sigue habiendo situaciones en materia de derechos civiles y políticos masivas, sistemáticas. Sí hay algunos que son de preocupación, pero el principal reto de esta región son el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el gran reto que tiene todos los países de la región, de cómo garantizar esos derechos a todos y todas las personas. El tema de migración, ese es un tema fuertísimo que está cruzando la región, no solamente de arriba para abajo, pero es una migración intrarregional muy fuerte, en los cuales hay grandes poblaciones que se desplazan del norte de la región hacia el sur y viceversa, buscando el camino más allá, hacia Centroamérica muchas veces y hasta los Estados Unidos. Pero también hay una fuerte migración ahora que estamos viendo de afuera de la región. O sea, la situación que está viviendo Europa en su momento también está empujando a esta región a repensar el tema migratorio. Hay presiones de parte de cada vez más encontramos sirios, palestinos, de otras nacionalidades de África que están viniendo en forma ilegal de Haití, muchísimos. Hay una situación de colombianos, si es en la región, en el cual también es un reto para la región para pensar qué tipo de migración y qué tipo de convergencia tienen que hacer los países para encontrar un estatuto, digamos, migratorio común que permita el asentamiento y el reconocimiento de derechos que muchas veces no se le reconocen a la persona que tiene origen diferente. Pueblos indígenas, ese es el gran tema también en relación con el tema de derechos humanos. O sea, es uno de los sectores más vulnerables que no se ha beneficiado de ninguna manera en relación con el Estado de Derecho. O sea, sus derechos han sido inculcados siempre, no hay reconocimiento en muchos países ni siquiera de su propia identidad en el marco jurídico, no hay respeto en materia del derecho a la consulta, sus tierras siguen siendo no delimitadas, etcétera, 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 y además no hay la posibilidad y las dificultades siempre residen en poder acceder a un hospital, a una escuela, no se le reconoce su identidad cultural y muchos otros temas donde es importante reconocer que esta es una región en la cual conviven, y es la riqueza de esta región, múltiples etnias y naciones también. Entonces, reconocer esos derechos y trabajar en una región que es multinacional y pluricultural creo que es una riqueza que muchas veces no se ve y no se aprende. Ese es uno de los temas puntuales y que cruza toda la región, el tema de que continúa evidenciándose torturas y malos tratos, muchas veces en ámbitos carcelarios, no necesariamente, pero sí como producto, repito, de esta reminiscencia y no del cambio de cultura, de doctrina en materia de seguridad que sigue anclada a modelos que realmente deberíamos haberlo superado justamente después de haber vivido varios años en democracia, pero lamentablemente es un debe muy fuerte para la región, una región que tenía que haber erradicado la tortura desde el propio inicio de la democratización y de este continente, y todavía tenemos serias dificultades, serios problemas, no solamente, repito, en la cárcel, y también hay una ausencia de medidas que se tienen que adoptar en relación con el tema para erradicar realmente el tema de la tortura. Discriminación es una de las regiones que más discrimina. Lo hemos visto
no solamente con datos económicos, o sea, los sectores que se han beneficiado han sido siempre los que se han podido beneficiar en términos económicos, pero esta diferenciación también la tenemos que ver en el ámbito de la discriminación. Es una región que discrimina altamente el color de la piel, el idioma que uno habla, la posición social donde uno vive, etcétera, etcétera, la condición de la mujer, etcétera, etcétera. Y no hemos avanzado mucho en tener una sociedad más igualitaria y sin discriminación. Muchos de los problemas que vemos ahí están relacionados con el tema de discriminación. Si uno ve la cárcel, por ejemplo, ¿quién está dentro de la cárcel? ¿Cuáles son los sectores? ¿Quién es el excluido en el ámbito de la atención médica? Las mujeres. ¿Quién no se le reconoce los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué acceso tiene la mujer a un trabajo? Es una sociedad que discrimina. Discrimina al joven, al diferente, a la persona LGTBI, etcétera, etcétera. Déficit democrático. Eso es un poco lo que quería decir en relación con aquellas políticas que siguen, que no se han visto afectadas por el cambio democrático en la región. Siguen todavía ancladas a modelos represivos y modelos donde se da primacía al Estado y no al desarrollo de los derechos de las personas. De eso no voy a adentrarme porque eso lo había dicho antes también. Y tenemos desafío pendiente con el pasado. Hay sociedades que han avanzado mucho, como en el caso de Argentina, donde ha avanzado en relación con una revisión de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Hay políticas que son ejemplares y que son modelos a seguir por muchos países, pero hay situaciones que no han avanzado en relación con muchos países, especialmente en el sector de las víctimas. O sea, hay víctimas del pasado que siguen esperando un reconocimiento de haber sido víctima. Es importante, no estamos hablando de reparación, que sí es un sector importante, pero el simple hecho de ser reconocidos que han sido víctimas de un atropello del Estado. Entonces, eso es un tema que no permite realmente también cicatrizar aquellas heridas profundas en una sociedad cuando se dan situaciones como la vivió esta región en la época de los 70s y 80s. Ese es un sector sumamente delicado y problemático, porque muchos de los que siguen reclamando, porque es su deber, porque es su rol, porque es su mandato, los derechos de sectores poblacionales, estamos viendo un aumento de criminalización, atentado, asesinato, tortura, amedrentamiento. Y eso habla de que algo está funcionando mal en la democracia. Cuando se toca ese sector, hay una alarma, hay un semáforo rojo ya. Porque si una sociedad no puede permitir convivir con personas, con agrupaciones que levantan un reclamo, que levantan una problemática y no encuentran que son arropadas por el Estado, protegidas, defendidas, entonces hay un problema en el corazón propio de la democracia. Y esto lo estamos viendo muchísimo sectores de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, líderes comunitarios, etc. No me voy a adentrar porque ese es un capítulo aparte. Pero, ¿hubo avance? Claro que hubo avance. ¿Hay déficit? Sigue habiendo déficit muy fuertes. Y además, no es entendible cuando en esta región, como a nivel mundial, más del 50% de la población son mujeres. Pero ¿dónde están las mujeres? En este panel no hubo. Nuevo. Pero sí, no es cuestión, pero es cierto. Si nosotros mismos no le ofrecemos, no le abrimos la posibilidad para que las mujeres puedan también expresarse, de acuerdo, pero estamos repitiendo modelos que no son correctos. Sí, pero perfecto. Ahí estoy diciendo, ahí estoy diciendo. Es cierto, es importante. Es importante darle, o sea, si nosotros no empezamos a reconocer el valor de la mujer, pero no solamente con palabras diciendo estamos preocupados, etcétera, pero también con pequeños gestos, yo creo que sinceramente lo merece. Empresa y derechos humanos es uno de los temas
fundamentales e importantes de esta región. Hay conflictos muy importantes que vinculan el sector empresarial, especialmente extractivo, con los principales conflictos. Y esta era la imagen que quería mostrarle. Fíjese los puntitos en rojo. Ese es el mapa de los conflictos de la región en medio, en situación, digamos, en conflictos medioambientales. Uno puede ver todo el recorrido prácticamente de los Andes. Claro, ¿por qué uno pregunta ahí? Toda la riqueza de este continente está ahí. Con algunos otros, en algunos puntos ahí podemos identificar claramente las Marianas, podemos identificar la Amazonia, todos los problemas que hay. Bueno, todos los problemas están ahí. Claro, y es también una responsabilidad de los estados, de los gobiernos, cuando otorgan licencias de explotación de recursos, que sí es importante. Nadie dice que no hay que explotar recursos naturales. Claro que sí, los países necesitan. Pero hay que hacer el trabajo previo. Hay que verificar si hay un impacto social, un impacto ambiental. ¿Quién vive en esta zona? Si uno superpone sobre esta misma lámina dónde están las poblaciones originarias, hay un empalme perfecto. Entonces, el conflicto está. Entonces sabemos que va a haber conflicto y cómo nos preparamos para evitar ese conflicto o para mitigar ese conflicto. Eso ha sido una digamos, de las discusiones que dimos hace 2 semanas atrás en Santiago con responsables del Estado en materia de políticas, en materia de derechos humanos y empresas. Estos son los sectores principales que influyen en el conflicto. Vemos exactamente todo el tema del oro, cobre, plata. Es una región muy rica, pero también implica muchos retos, muchos conflictos y principalmente también implica qué hacemos con estas riquezas. Esta se va, esta riqueza se explota y se va, no se queda, no se transforma en mejor educación, no se está transformando en mejor salud, en mejor planes de vivienda, etc. Se está yendo. Entonces, esto frente a un panorama económico que estamos viendo antes, nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer reflexionar. Muy bien, estas son, de alguna manera, es interesante. Hay 2 ejercicios interesantes que la comunidad internacional está empezando a hacer. Uno es el examen periódico universal, en el cual hoy y ayer con representaciones de organizaciones de la sociedad civil estuvimos discutiendo también cómo pueden implementar, ayudar a implementar y observar y monitorear la implementación de recomendaciones, pero eso nos marca claramente cuáles son las líneas, cuáles son los problemas principales que hay. Y esa es una revisión de países hacia países, son recomendaciones que se le hacen. Entonces hay una visión de la comunidad internacional bien clara, donde están los problemas de esta región. Igualdad y no discriminación. Esa es la principal causa de preocupación de la comunidad internacional, que nos dice que esta es una región que altamente discrimina. Vida, libertad y seguridad, el otro gran tema. Desarrollo, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe permitir a los gestores, a los que analizan política pública, cuáles son los sectores y cómo tienen que empezar a abordarlos. Ese es un documento sumamente importante que cada uno de los países pasa regularmente por el examen periódico universal. Entonces, un análisis que se hace sobre dónde tienen que poner y prestar atención los países para avanzar en materia de derechos humanos. ¿Qué hacemos con todo ese panorama? ¿Qué hacemos? O sea, en esta otra lámina, que es la última, yo quiero simplemente decirle, sí se puede hacer cosas y que se debe hacer cosas. Y que también viene de una lectura que hace la comunidad internacional sobre esta región, donde nos dice dónde está el principal problema. Y nos dice que está aquí el principal problema. Aquí. Políticas públicas. Esta es una región que carece de políticas públicas. Son políticas sectoriales de gobierno, que termina con un gobierno, pero no hay política pública como hay que entender la política de Estado. Si hablamos de política educacional, no es una política de un gobierno, es una política de Estado.
Esta no es una región que no tenga un marco jurídico. Por suerte, esta es una región que ha firmado casi todos los tratados internacionales más importantes, pero no logra implementarlo. No se transforman en realidades concretas para el día a día de hombres, mujeres y niños de esta región. El cúmulo de instrumentos internacionales que han firmado, la serie de visitas a Ginebra para rendir cuenta, esta es la realidad. Hay que implementarla, hay que llevarlo a la práctica, llevarlo a la gente, que los palpe, que los sienta. Los derechos humanos no pueden quedar en un papel. Por eso repito, acciones pequeñas, concretas, como por un ejemplo, permitir que haya una mujer en un evento es importante. E insisto. Muy bien. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero disculpar a Pablo Seriani, que iba a estar en este panel. Me tocó reemplazarlo. Es un placer para mí, en representación de la Universidad Nacional de Lanús, que es parte de la red, participar de este evento del campus global y celebrar la continuidad de este proyecto, ¿no? que viene ya hace varios años y que congrega en la Argentina varias maestrías y áreas de derechos humanos y en los distintos países de América Latina, y con su inserción también a nivel global. Yo tenía pensado hablar mañana, así que voy a simplemente, a partir de escucharlo a Merigo, hacer algunos comentarios sobre lo que él plantea como principales desafíos a nivel de las temáticas de derechos humanos en la región, haciendo una aclaración previa que hace una confesión. Cada vez a mí me cuesta más pensar globalmente. No sé por qué estoy... y esto lo digo también como un desafío de las universidades que integramos la red, ¿no? Porque, como decía el rector de la Universidad de San Martín, la Universidad de San Martín está situada en un contexto de pobreza estructural y hace una iniciativa vinculada con un campus global en derechos humanos, y yo creo que muchas de nuestras universidades se atraviesan la misma situación. Entonces, ¿cómo pensar globalmente, pero al mismo tiempo cómo dar cuenta del entorno social en el cual nuestras universidades trabajan, ¿no? Cómo ser globales sin dejar de ser actores en el ámbito local? Porque si la universidad no logra transformar su entorno social, entonces por más que sea de excelencia académica, su misión, digamos, como organización social, se va a ver visto frustrada. Entonces, creo que parte de las actividades que tenemos en el marco de esta red creo que abordan ese desafío. Cómo pensar desafíos globales, pero al mismo tiempo en entornos locales que nos obligan a poner en contexto muchas de las discusiones que damos en el ámbito universitario. Yo quisiera también, como estoy reemplazando a Pablo, decir algo que seguramente Pablo hubiera dicho en este panel, Pablo Seriani, que es miembro del Comité de Trabajadores Migrantes. Yo creo que, como señalaba Manfred, este es un momento muy importante para pensar hacia dónde va el concepto de derechos humanos también a nivel global, ¿no? Porque vivimos muchas de las crisis, ¿no?, que él planteaba, y yo creo que una de las crisis más importantes, teniendo en cuenta también que este evento participa en la Unión Europea, es la crisis de los refugiados europeos, ¿no? La crisis que vive en este momento Europa, ¿no?, con 5 millones de refugiados, alrededor de 5 millones de refugiados sirios. Y esto es interesante pensarlo porque estamos llegando a los años 20 del siglo XXI y es bueno pensar la relación con los años 20 del siglo XX, ¿no? Cuando ahí se empieza a pensar los límites del reconocimiento de derechos en el plano de las ciudadanías estrictamente nacionales, ¿no? Cuando se empieza a ver la dificultad de aquellas personas que reclaman derechos sin ser ciudadanos de ningún Estado, ¿no? Pienso esa discusión interesante que planteaba Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo sobre el desplazamiento masivo de apátridas en la Europa de la entreguerra, ¿no? Y cómo todos los sistemas constitucionales europeos que eran ricos en derechos tenían una frontera para esos derechos. El que no era nacional no tenía derecho a nada, no tenía derecho a tener derechos. Ella decía, la situación de los apátridas en la Europa de la entreguerra pasa a ser un tema de las policías, ¿no? Las policías fronterizas, alemanas, francesas, se pasan los refugiados de un lugar a otro, el refugiado es detenido en centros administrativos, sin control judicial. A veces es mejor que cometa un delito, ¿no?, lo que se llama el test del delito, para tener más derechos, porque como imputado de un proceso penal tiene más derechos que cumpliendo
la ley del Estado. Y yo creo que este es un momento muy desafiante para la noción de derechos humanos, porque hoy podríamos decir, bueno, llegado el siglo XX, llegado los años 20 del siglo XXI, ¿qué otros derechos tenemos de aquellos que se reclamaban en los años 20 del siglo XX? ¿Y qué valor efectivo tiene la noción de derechos humanos que construimos con tanto esfuerzo, ¿no? y que está plasmada, como decía Merigo, en muchos de los instrumentos internacionales que funcionan como marco para esas discusiones desde la declaración del 48 en adelante? Y digo, esto no es solo un tema del desplazamiento masivo en Europa y del enfrentamiento que la Unión Europea y los demás países europeos pueden darle a la temática de los refugiados en Europa, sino que tiene mucho que ver también con problemáticas que vivimos en nuestro continente. Pienso, hace un tiempo atrás, un par de años atrás, me tocó desde el Mercosur trabajar con los países del Mercosur en una opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre la temática de niños migrantes, que se originó básicamente también en una afluencia masiva de migraciones de niños y adolescentes de Centroamérica hacia los Estados Unidos y la vuelta a la detención en centros de alojamiento migratorio, entre comillas, son centros de detención porque las personas están privadas de la libertad, con uniforme, ¿no? Naranja, no pueden salir libremente, en los Estados Unidos, ¿no? Y parte de la discusión era, bueno, ¿qué derechos? Cuando alguien reclama desde su condición de ser humano sin pertenencia a ninguna comunidad política. Y esa es básicamente la discusión, el desafío central de si la noción de derechos humanos existe o no existe, si tiene carnadura o no la tiene. Dicho esto, yo voy a hacer algunas menciones. Creo que muchas de las cuestiones que plantea Merigo de la situación en América Latina reflejan un poco eso. O sea, ¿quiénes son hoy las víctimas? ¿Quiénes son hoy los principales, los que sufren de manera central las violaciones de derechos humanos, aún en un contexto de democracias en América Latina? ¿Quiénes son esas víctimas? Y yo creo que la idea de la apátrida, del que está fuera de la ley, del paria, está muy vinculada con la idea de la exclusión social, un poco en los términos que planteaba Merigo. Hemos dado avances muy importantes, pienso a nivel sudamericano, en reducción de la pobreza, e incluso en términos también de reducción de la desigualdad, por lo menos de la desigualdad medida por ingresos. Pero hay temas de derechos humanos que muestran que la exclusión no es solo pobreza de ingresos, que uno puede mejorar la política distributiva y hay núcleos duros de exclusión que no logran ser transformados porque hay temas estructurales que trascienden incluso las políticas distributivas. Las segmentaciones de los mercados de trabajo, la precarización de los mercados laborales, la segmentación de género, por ejemplo, en los mercados laborales. Problemas que no son solo distributivos, sino son también problemas de reconocimiento, como vos señalabas, el reconocimiento a las mujeres de participación en este lugar. Bueno, pero las políticas de reconocimiento y las dificultades de reconocimiento son centrales en América Latina. Convivimos todavía con sistemas patriarcales, convivimos todavía con sistemas racistas en muchos de nuestros países. Convivimos todavía con altos niveles de xenofobia, de homofobia, y eso se refleja en la acción de los estados, pero también en las relaciones sociales, en la desigualdad en las relaciones sociales. Parte de los problemas de exclusión son también problemas de exclusión política, déficit de los espacios de participación política. Y esto no es solo exclusión de los sistemas políticos formales, sino también exclusión de la participación en la esfera pública política, para usar un término más amplio. Lo que vos señalabas, la criminalización de distintas formas de protesta y de organización social, que es común en toda la región. Los sistemas de derechos humanos dan cuenta todos los años del número alto de periodistas, por ejemplo, muertos por investigar casos de corrupción o casos de narcotráfico, de crimen organizado, la desprotección de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. O sea, formas de exclusión de la participación política que son claves. Si no existe esa participación, ¿cómo se organiza una protección efectiva de derechos? Y creo que otro elemento de la conformación de parias, de excluidos en América Latina, es la distribución de la violencia. No solo el ingreso está mal distribuido en América Latina, sino que también hay una distribución desigual de las violencias, de la violencia social y de la violencia institucional. Sigue habiendo patrones de violencia social sobre sectores de la población
latinoamericana que se repiten, no solo la violencia de género, sino también la violencia, por ejemplo, como señalaba, sobre poblaciones indígenas, en los conflictos, en los grandes conflictos vinculados con el extractivismo en América Latina. No son solo conflictos de derechos sociales, sino que terminan siendo conflictos de violencia, de muertes. Y la violencia institucional, que sigue siendo un déficit fundamental en América Latina, con la paradoja de que muchos de nuestros países estamos juzgando con éxito, yo creo, y de manera ejemplar, crímenes masivos y sistemáticos cometidos durante el terrorismo de Estado en la región, pero no logramos todavía revertir patrones de violencia estatal que siguen estructurando la relación de las fuerzas de seguridad con los sectores populares en la mayoría de nuestros países. Muchos temas de violencia los arrastramos de las dictaduras, pero ya no podemos echar la culpa a las dictaduras, ¿no? Son temas que arrastran las democracias, son déficits de las democracias en nuestra región. Y no son casos aislados, por eso son temas de la democracia, porque no son policías violentos o penitenciarios violentos, sino que es la violencia como forma de disciplinamiento social, como forma de organización de la vida al interior de los sistemas carcelarios, por ejemplo. Y eso creo que muestra que hay ahí un problema de patrones de violencia, y por eso me parece que son los temas que hay que mirar cuando uno define, bueno, cuáles son las víctimas y cuáles son los temas de exclusión en la región. Algunas tendencias que yo creo, o por lo menos alguna tendencia que veo positiva en el campo de los derechos humanos es algo, y rescato también lo que decía Merigo, la mayor vinculación del campo de actores sociales, políticos, que trabajan temas universitarios, que trabajan temas de derechos humanos, con el campo amplio, institucional, social y político de las políticas públicas. O sea, una mayor preocupación por el Estado, por la institucionalidad y por las políticas y por los modelos de política pública. Históricamente, las organizaciones de derechos humanos resistían a los Estados. El Estado es el actor central de las violaciones. Yo creo que hay un movimiento muy interesante de empezar a pensar la relación entre derechos y políticas públicas, trabajar sobre los planos de la implementación de esos derechos reconocidos en la ley, y para trabajar en la implementación hay que entrar en el terreno de las políticas y las dificultades y los desafíos que esas políticas enfrentan. Hay avances, y pienso en el campo, por ejemplo, de los derechos sociales, en pensar modelos de política social respetuosos de derechos, ¿no? Donde ciertos problemas que antes no entraban al campo de las políticas se comienzan a tener presente. Por ejemplo, situaciones de desigualdad estructural, afectaciones de grupos, injusticias de reconocimiento. Esto se refleja muy bien en muchas de las discusiones que se dan, por ejemplo, en las políticas distributivas, en las políticas sociales de transferencia de ingresos en muchos de los países de la región en los últimos años. Incluso todo el debate sobre universalización de la política social, porque política social siempre hubo en la región. El tema es cómo hacer política social. Yo creo que el eje fuerte en políticas sociales más universales es algo que de alguna manera refleja un modelo de Estado, ¿no? Un Estado que se hace cargo de ciertas problemáticas que históricamente fueron dejadas en manos del mercado. Y la región oscila, ¿no? Entre sistemas de mayor intervención del Estado, de mayor reconocimiento de una función social del Estado y, ¿no? un ida y vuelta permanente con modelos de mayor presencia del mercado y menor responsabilización del Estado por la desigualdad. Pero creo que ahí hay un campo muy interesante. Hace años atrás, un representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas no hubiera planteado muchas de las discusiones que Amerigo planteó en su presentación, porque hoy pensar derechos humanos implica también pensar ciertos problemas de organización del Estado y de política pública que antes no estaban en el radar y no estaban en la agenda. Dentro de esas grandes discusiones de modelos de política pública y derechos humanos, simplemente me parece que Amerigo da en la tecla con uno de esos temas, que es cómo pensar, y que atraviesa a distintas líneas políticas, o sea, gobiernos en la región de derecha, de centro izquierda, y algunos gobiernos de izquierda como nunca pensamos que vamos a tener en la región. Todos tuvieron y enfrentaron desafíos similares en este tema, que es cómo vincular modelos de desarrollo con el respeto de derechos
colectivos ambientales y de pueblos indígenas, ¿no? Pienso, esas discusiones las tiene Perú, con gobierno de centro derecha, las tiene Colombia, pero también las tiene Ecuador, las ha tenido Bolivia, las tiene Argentina antes y las tendrá en el futuro. Y entonces creo que esos son temas que atraviesan, digamos, todo el campo de política pública y más allá de la visión que los distintos gobiernos tienen sobre el rol del Estado. O sea, cómo concebir modelos de desarrollo y cómo pensar en que esos modelos tienen que ser con la gente adentro, digamos, tienen que ser con... Y que eso implica muchas veces el reconocimiento de ciertos derechos diferenciados para grupos que han sido históricamente excluidos y donde ese derecho, por ejemplo el derecho del pueblo indígena a ser consultado, no es un privilegio de un grupo, no es un poder de veto, sino que tiene que ver con el interés del conjunto, con el modelo de democracia que se intenta construir. Ahí yo veo también un déficit desde el plano teórico en el campo de los derechos humanos, una tendencia a pensar en las soluciones tanto en el ámbito ambiental como indígena desde lo procedimental, ¿no? Pensando que si garantizamos ciertos procedimientos la gestión del conflicto está resuelta. Si tenemos un buen sistema de impacto ambiental, un buen mecanismo de información, un buen mecanismo de consulta, con eso vamos a gestionar eficazmente la conflictividad que generan, por ejemplo, los proyectos mineros o los proyectos extractivos, los megaproyectos, ¿no? que de eso estoy hablando. Y lamentablemente no ha funcionado, ¿no? Ninguno de los países de la región ha logrado implementar, muchas veces con Amerigo, en diálogo con los gobiernos, decían, bueno, denos un ejemplo de una buena ley de consulta indígena, ¿no? Había algunas leyes, pero de una buena implementación de mecanismos de gestión del conflicto a través de mecanismos de consulta era muy difícil encontrar un buen ejemplo de política pública. Yo creo que hay que pensar en otras cosas, o sea, lo procedimental se ha quedado corto y esto es un tema que trasciende en mucho la dimensión que tiene este tipo de conflictividades. La otra cuestión, y con esto cierro, vinculada con este punto, es todo el discurso y el campo de los derechos humanos es un discurso y un campo de acción estadocéntrico, ¿no? El Estado es el centro de todo, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es el que viola y el que garantiza, pero todo gira alrededor de lo que el Estado no debe hacer o lo que el Estado debe hacer, ¿no? Proyectamos, cuando queremos llegar a las empresas mineras, proyectamos obligaciones de protección del Estado frente a la acción de los actores no estatales. Y claramente estamos proyectando obligaciones de acción sobre estos estados, que son los que tenemos, ¿no? Estados que tienen déficits estructurales, capacidades técnicas reducidas, que tienen problemas de autonomía política muy importantes, ¿no? Que tienen limitaciones para imponer la ley a ciertos actores, que son a veces demasiado grandes para los propios estados nacionales. Creo que hay que pensar cómo vincular, y esto se está pensando hace muchos años, pero también ahí yo veo un déficit, y esto un desafío, por lo menos para las universidades de la red, cómo pensar en la responsabilización de las grandes empresas transnacionales en estas temáticas de derechos colectivos, ambientales, indígenas, donde seguramente el Estado tiene mucho para hacer, pero también hay actores no estatales que trascienden las capacidades de los Estados para imponer mecanismos de responsabilización efectivos en las esferas nacionales. Así como en la crisis de las hipotecas había una frase que decía que algunos bancos eran muy grandes para quebrar, en nuestra región hay empresas que son muy grandes como para ser responsabilizadas en los espacios nacionales y hay que pensar nuevas formas de responsabilización y de compromiso, de hacer cumplir a las empresas temas básicos como la legislación laboral, la legislación ambiental, la legislación en temas indígenas, donde ahí las organizaciones sociales y los estados tienen que ser aliados en esas discusiones, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Y yo creo que ahí está un poco el rol de nuestras universidades, investigar, complejizar los temas, mirar tendencias, pero mirar lo global y trabajar en lo local. Y yo creo que si uno mira un poco la situación de muchos de nuestros países, las universidades han servido, y las áreas de derechos humanos de las universidades, para tender puentes entre sectores, sectores que están mirando los mismos problemas desde enfoques muy distintos, y creo que eso es algo que puede ser clave, la universidad como un puente
digamos, entre sectores sociales que abordan conflictividades similares. Y al mismo tiempo también, como decía Jorge al principio, los derechos humanos están a la ofensiva y a la defensiva. Las universidades también son espacios de protección de líderes sociales, de movimientos sociales, de dirigentes sociales. Se ve todo el tiempo, ¿no?, cómo estrategias de activismo suman a las universidades como mecanismo para evitar represalias, para evitar procesos de violencia, de criminalización. Y ahí yo creo que también tenemos que estar, porque una universidad que trabaja en derechos humanos tiene que tener los mejores docentes, la mejor investigación, pero si no tiene un compromiso social, no funciona, no sirve. Yo creo que parte de los desafíos que enfrentamos las universidades, que tenemos la agenda de derechos humanos como un eje central de desarrollo, tiene que ver con esto, ¿no? Trabajar lo local, trabajar lo global y comprometernos con el entorno en el que funcionamos. Muchas gracias.